Las cuevas con estalactitas y estalagmitas siempre han ejercido un atractivo muy especial sobre el ser humano. Para saber cómo se han formado esos maravillosos paisajes subterráneos, que en muchos casos son auténticos imanes para el turismo o la espeleología, nos acompañan hoy en el estudio 3 profesoras de la asignatura de Geografía General Física de la Facultad de Geografía e Historia de la UNED. Bueno, una acaba de jubilarse, pero ellas mismas nos lo cuentan. Buenos días. En el programa de hoy vamos a hablar sobre el modelado kárstico y para ello vamos a tener como referente un suceso ocurrido en junio de 2018, un suceso que tuvo un gran impacto mundial. Creo que todos recordarán que un grupo de 12 niños y su entrenador quedaron atrapados en la cueva de Tham Luang en Tailandia, una cueva de formación kárstica que quedó inundada por las lluvias repentinas que se produjeron mientras ellos estaban en su interior. En otro momento no hubiera ocurrido nada, pero se encontraron en esta situación límite por no tener en cuenta las condiciones geológicas del espacio donde entraban ni las características del clima de la región en esta estación del año. Pero antes de empezar, les presentaré a quienes vamos a estar hoy con ustedes. En primer lugar, María José Aguilera. Buenos días. María José es una querida amiga que durante muchos años fue profesora de esta asignatura en el Departamento de Geografía de la UNED y que se ha jubilado recientemente. Con ella estaremos parte del actual equipo docente, María Eugenia Prieto. Buenos días. Y quien les habla, María Pilar Borderías. El suceso que hemos mencionado es una muestra de la importancia que tiene conocer el medio en el que nos encontramos y disfrutar de él con un gran respeto a la naturaleza. Para empezar, hablemos de qué es una cueva kárstica, de cómo se ha formado. Pues en primer lugar es importante indicar que un paisaje kárstico se forma por la disolución de determinado tipo de rocas, que son solubles en contacto con el agua, pero siempre y cuando ésta esté cargada de dióxido de carbono. En estos paisajes se destacan las formaciones subterráneas en roca caliza, en las que el agua con CO2 disuelve poco a poco la roca, generando simas, que son como conductos verticales que comunican la superficie con las cavidades subterráneas, galerías, que son pasadizos horizontales, y cavernas o cuevas, que son espacios más amplios y quizás las formas kársticas más espectaculares y conocidas por todos nosotros. La cueva del suceso relatado contiene todas estas formaciones, túneles de 10 kilómetros de longitud, pasadizos y galerías serpenteantes, y está bajo cientos de metros de roca caliza. Sí, Tham Luang es una cueva semiseca que se extiende bajo la montaña de la Dama Dormida. ¿Cómo podemos explicar que, siendo considerada una cueva semiseca, estos niños estuvieran en peligro de morir ahogados sin poder sacarlos de allí? Pues se explica porque en un sistema kárstico como este, después de días sin lluvia, la cueva se va secando. De hecho, desde septiembre hasta junio, que es la estación seca, se puede llegar fácilmente a pie hasta la caverna donde estaban los niños. Pero el suceso ocurrió al principio de la estación lluviosa y mientras ellos estaban dentro de la cueva, comenzó a llover abundantemente, de modo que cuando quisieron salir, se encontraron con la entrada de la cueva inundada. Es entonces cuando el grupo se vio obligado a adentrarse en ella. Debemos tener en cuenta que una fuerte tormenta es suficiente para inundar rápidamente la red interna a través de grietas de la roca caliza fisurada y también de los conductos abiertos. Desde luego es impresionante cómo fluye el agua a través de la red de fracturación y el poder que tiene el agua acidulada, es decir, el agua cargada con anhídrido carbónico para formar distintas cavidades. Pero también nos impresiona el interior de las cuevas donde hay unas formas espectaculares y muy típicas del karst. El grupo de niños permaneció en una amplia cueva con las tan conocidas estalactitas y estalagmitas. Las primeras se forman cuando el agua llega hasta el techo de una galería por una grieta y debido a los cambios de presión y temperatura pierde el CO2 y precipita el carbonato kárstico alrededor de dicha gota. Así se va formando poco a poco un pequeño macarrón por cuyo interior sigue goteando el agua. En el caso de las estalagmitas, es la gota de agua que se fracciona al caer al suelo lo que favorece la evaporación y se produce la precipitación de los materiales que contiene el agua. No tienen conductos internos y el diámetro dependerá fundamentalmente del caudal del goteo. Y en muchas ocasiones, cuando una estalactita se une con la correspondiente estalagmita, forma una columna. Se produce ahí un cambio, ya que en las columnas no hay goteo interno, sino que será el agua que resbala por las paredes la que le irá dando la forma. Sí, y además se producen otras muchas formaciones que configuran el espacio subterráneo. Las hay que se forman por goteo, como las que acabamos de citar, y las columnas que resultan de la unión de ambas.
Otras al escurrir el agua por grietas de diferentes formas, como las banderas. Otras por capilaridad, como las helicititas, minúsculas formaciones con forma curva. Otras bajo el agua, como los gouges, que son tabiques que retienen pequeños recipientes de agua, y otras por condensación, como los coraloides, nódulos, glóbulos o protuberancias de diversos tamaños y morfologías que se organizan en distintos tipos de agregados. Todas ellas pueden registrar la historia geológica y climática del área. Sí, la verdad es que todas estas formaciones nos dejan impresionados cuando las vemos por primera vez, tanto por su forma, pero también por su color. La coloración de las concreciones es otro efecto espectacular que depende de diversos factores, como la presencia de materia orgánica en los precipitados, la acción de determinadas bacterias, algunos defectos en la red cristalina o la presencia de iones metálicos. La acción individual o conjunta de estos agentes permite que minerales incoloros adquieran maravillosas tonalidades. Todo lo que vamos comentando nos está reflejando no solo el karst interior, sino también la gran interdependencia que existe en todo el conjunto del karst, que es un sistema integrado en el que se generan unas características morfológicas distintivas, tanto subterráneas como superficiales. Sí, efectivamente. Si, por ejemplo, hacemos un corte a un macizo kárstico, podremos diferenciar varios niveles desde la superficie hacia la zona más profunda y entenderemos esa total conexión. En la parte superficial está la zona de absorción o infiltración, que es por donde el agua entra hacia el interior de la tierra y que coincide con el paisaje exterior. A continuación, encontramos la zona en la que el agua desciende. Según por donde discurra el agua y la velocidad que lleve, se formará un tipo de galería u otro y será más o menos profunda. El agua fluye hasta que alcanza la zona freática, donde aquí el agua circula permanentemente por las galerías. Y entre estas dos últimas capas está situada la zona epifreática, que puede sufrir inundaciones periódicas, como ocurrió en la cueva de Tham Luang. La cueva de Tham Luang coincide perfectamente con este esquema. Debe tener una importante red de fisuras, por la rapidez con que se inundó la cueva, así como de cuevas y pasillos, los cuales se van estrechando a medida que se avanza en su recorrido, convirtiéndose en algunos momentos en un entramado de pasadizos estrechos que transcurren en un zigzag con suelo rocoso y lleno de barro, y con algunos recovecos por los que solo es posible pasar arrastrándose, que conduce a amplias cámaras. A su vez, el terreno tiene distintos niveles de elevación. El grupo quedó atrapado a casi 4 kilómetros de la entrada de la cueva, a una profundidad de 800 metros, y los túneles que les comunicaban con el exterior quedaron anegados de agua. Al hablar de la relación que se produce entre el agua y la litología en el karst, debemos introducir también su interrelación con el clima, de cuyas características depende el desarrollo del karst. Por ejemplo, la cantidad de precipitaciones proporciona una mayor o menor disponibilidad de agua y la temperatura condiciona la capacidad del agua para contener anhídrido carbónico y, por lo tanto, que ésta sea más o menos agresiva para la roca. Ya sabemos que a menor temperatura, mayor es la movilidad del anhídrido carbónico. Además, las características climáticas también repercuten en la presencia de cobertura vegetal, de modo que cuando el agua se introduce en el suelo rico en materia orgánica, su contenido en CO2 aumenta. Según esto, el clima de la región de Chiang Rai, donde se encuentra la cueva, tiene unas buenas condiciones para el desarrollo del karst. Tiene un clima tropical que proporciona una precipitación anual elevada, distribuida en veranos lluviosos e inviernos más secos, y unos valores de temperatura media de 25 grados, lo cual favorece una exuberante vegetación. Estamos viendo el karst en una zona tropical, pero no es exclusivo de ella, sino que también lo encontramos en otras zonas climáticas. Sí, claro, en el mundo existen formaciones de karst en todas las latitudes, desde los círculos polares hasta las regiones tropicales. Sin embargo, su desarrollo y su magnitud no es homogéneo, como acabas de decir. El geólogo español Noel Llopis realizó una clasificación que diferencia 3 tipos de paisaje kárstico, teniendo en cuenta el clima bajo el que se encuentra la roca. Él diferencia 3 grupos de karst: frío, pluvionival y cálido. Comenzando con los climas fríos, en ellos las bajas temperaturas favorecen que el karst evolucione más rápido, y ello es por el alto poder de disolución que tiene el agua fría de fusión del hielo y de la nieve. En estos climas, las dolinas, que son depresiones circulares provocadas por unos procesos de infiltración y de disolución en puntos concretos o también por el hundimiento del terreno de una antigua cavidad, adoptan formas de embudo muy pronunciado, con laderas muy pendientes y con el fondo cubierto de cantos de gelibación. Pues en el segundo grupo, el karst pluvionival, se desarrolla en climas frescos con influencia oceánica.
Aquí las formas kársticas de absorción están bien desarrolladas sobre modelados antiguos, fundamentalmente glaciares. En profundidad, la erosión kárstica es muy importante a causa de la alta escorrentía que hay. En estas regiones se encuentran las mayores grutas y cimas también. En las zonas frescas de tendencia continental, el karst procede de los periodos húmedos del Cuaternario, por lo que tiene un desarrollo muy superior a lo que originarían las condiciones actuales que tiene. Y nos queda el karst cálido, que en la clasificación que hablamos queda subdividido en karst mediterráneo y karst tropical. El paisaje de karst mediterráneo se distingue por tener una escasa circulación del agua en superficie, aunque puede existir cañones excavados por ríos nacidos en zonas extrakársticas. En las vertientes calizas desnudas se observan acanaladuras de profundidad variable originadas por la corrosión que produce la escorrentía del agua de lluvia, que dan lugar a lapiaces. Igualmente hay abundantes dolinas, que ya se han mencionado, poljes, que son extensas depresiones cerradas, de fondo plano con acumulación de arcilla de descalcificación y dominadas por vertientes escarpadas. Son también frecuentes las simas y las cavernas en las vertientes. Y en el karst tropical, que es en el que se encuadraría el suceso de la cueva, el ataque de las calizas se forma de manera muy intensa. Y la erosión química y mecánica van parejas por las abundantes lluvias y la vegetación. En este clima podemos destacar el karst de mogotes, que son grandes y espectaculares formaciones calizas aisladas de pendientes muy escarpadas en zonas de llanura. Pueden tener forma de cono o forma de torre y suelen estar rodeadas por una planicie aluvial o por lagunas. Teniendo en cuenta que los paisajes kársticos ocupan hasta el 10% de la superficie terrestre emergida y que aproximadamente un cuarto de la población mundial se abastece de aguas subterráneas, es importante que reflexionemos sobre la recíproca relación de los seres humanos con el karst. ¿Qué os parece si nos centramos, por ejemplo, en los problemas ambientales? Muy bien, podemos decir que las actividades humanas pueden influir negativamente en los procesos kársticos. Pongamos, por ejemplo, las modificaciones en el uso de la tierra, como la deforestación o el sobrepastoreo, que ha causado la erosión severa de suelos en muchas áreas kársticas. También perjudica el bombeo excesivo de agua, que puede conducir al hundimiento de terreno y a su colapso. Todo esto puede afectar no solo a los procesos de sedimentación y a las espeleoformas, sino también a la calidad del agua subterránea. Ciertamente, la contaminación del agua subterránea es una cuestión muy seria, pues es uno de nuestros recursos más valiosos para el bienestar humano. No tenemos más que ver datos. Si excluimos el hielo, el agua subterránea constituye el 94% de todo el agua dulce, es decir, que es el mayor depósito de agua dulce fácilmente asequible a los seres humanos. Y el problema realmente es muy grave, pues la contaminación del agua tiene distintos orígenes. Un origen frecuente de la contaminación del agua subterránea son las aguas fecales, que provienen de fosas sépticas, sistemas de alcantarillado inadecuados o rotos y de desechos de granjas. También de diversas sustancias muy utilizadas como los fertilizantes, los pesticidas, la sal de carretera que se utiliza para deshacer el hielo o con el escape de una amplia variedad de productos químicos y materiales industriales de tuberías, tanques de almacenamiento, etc. Igualmente preocupantes son los vertederos, donde los contaminantes se amontonan sobre el terreno y cuando el agua de la lluvia rebosa a través de las basuras, puede disolver una variedad de materiales orgánicos e inorgánicos. En todos estos casos, si el material lisiviado contaminado alcanza el nivel freático, se mezclará con el agua subterránea y la contaminará. Así es, y a menudo pensamos que los procesos naturales purifican las aguas contaminadas, pero para que se produzca esa purificación, la roca no debe ser extremadamente permeable, como sería una caliza muy fracturada, pues el agua fluiría muy rápidamente y no estaría en contacto con el material circundante el tiempo suficiente para que pueda purificarse. En esta relación del karst con el hombre habría mucho que hablar, como la fertilidad de los suelos para el cultivo o el uso de las cuevas como hábitat en distintas épocas, pero el tiempo de la radio ya se nos acaba. Por ello, solo nos queda esperar que se haya cumplido nuestro objetivo, que era mostrar la importancia del medio natural en la vida del ser humano, que hoy hemos centrado en los terrenos calizos. Buenos días. Buenos días.